La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. C'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyaalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons Granusa, excelencia en nutrición animal. comme le printemps, nous allons danser dans votre Resort Yacht y Golf Club Paraguayo. Déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de lunes, porque hoy es lunes 3 de febrero del 2025. Muchas felicidades a mi hijo Joaquinito, que ayer cumplió 16 años.
Qué rápido pasa el tiempo. Una cosa espantosa fue su cumpleaños porque nos fuimos a San Bernardino a Muse, que es un boliche de trap. No se puede creer las cosas que hay que hacer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ahí está Joaquín cantándose a sí Happy mismo. birthday to you. Eso cuando tenía 2 años. Y después cuando tenía 3 años ya cantaba en inglés. ¿Tenés ahí también? Ah, no, ese era en inglés. Ese era cuando tenía 3 años. Este es a los 2 años. Escuchá a los 2 años. Joaquín. Ja. Hablaba un poco mal todavía, ¿verdad? Con mucha buena voluntad se le entendía. Pero bueno. Bien. Un gran quilombo está armando Doge, la dependencia gubernamental manejada por Elon Musk. Entre antes de ayer y ayer hicieron varios allanamientos y encontraron la cantidad de fatos de USAID que probablemente va a afectar a algunas entidades de acá del Paraguay. Descubrieron que usaban, por ejemplo, campañas de prevención del SIDA para tratar de desestabilizar a diferentes gobiernos. Esta mañana ya se les impidió a los 600 empleados de la sede central de USAID en Washington a que entren porque todo va a ser auditado. Después de eso sacaron una campaña en contra de los auditores diciendo que eran muy jóvenes. ¿Y cómo unos jovenzuelos van a estar ahí auditándole a gente de mayor edad? Y sacaron los currículum ahora, desde Doge, los currículum de los auditores. Y el que menos sabe es un doctor en informática con experiencia en SpaceX, por ejemplo. O sea, todos unos capos. Increíble. Vamos a ver en qué termina esto, porque es brutal. La motosierra de Milei quedó como un gilet frente a lo que está haciendo Elon Musk. En pocos días, poco más de 10 días, ya hay más de 1.500 millones de dólares de recorte del gasto del Estado. Impresionante. Y es muy divertido esto porque en todos estos fatos de USAID hay un montón de ONGs. Y eso explica también la negativa de estas ONGs de que se les audite, que armaron tanto quilombo acá con apoyo de un sector de la prensa, ¿verdad? Y van a salir muchos fatos seguramente. Estamos todos atentos. Hemos comprado pochoclo. Bueno, el viernes empezamos a contar la historia de uno de los grandes genios, no solamente del Renacimiento, sino de toda... Walter, ¿encontraste el tema? ¿Y me podés poner el nuevo? Dice acá, bueno, estaba diciendo, Leonardo da Vinci no solamente un capo, uno de los grandes genios del Renacimiento, sino de toda la historia de la humanidad. Y contábamos que no se destacó como escultor porque esculpió muy pocas cosas, ni como pintor porque pintó muy pocas cosas, ni por arquitecto, sino como pensador integral. Fue un genio integral. Y estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado para desarrollar su genio. Primero contamos que era el hijo extramatrimonial de un notario, por lo cual él no tenía la obligación de seguir los pasos de su papá, como era la época. Y también tuvo la suerte de que su abuelo materno lo adoraba, le crió hasta que falleció, y ahí el papá, que estaba casado con otra señora, también tuvo la suerte, Leonardo, de que la señora del papá le dijo, traigámosle al pequeño Leonardo, tenía 12 años, a vivir con nosotros, y fue a vivir a Florencia, que en ese momento era el centro del mundo.
Y era un ambiente ideal porque si él hubiera sido un hijo legítimo, hubiera tenido que estudiar para ser notario. Pero no podía ser notario al ser un hijo extramatrimonial. Y entonces se dedicó a estudiar arte y filosofía. No había un lugar mejor en el mundo para estudiar arte y filosofía que la Florencia del siglo XV. Todo estaba ahí huyendo, había una cantidad de talleres de pintura, de escultura, había escuelas filosóficas. Los Medici, que eran los que gobernaban esta ciudad de estado, eran personas muy cultas y preocupadas y habían rescatado la filosofía griega e hicieron una escuela platónica para ir formando a la gente en esa escuela filosófica. Así que el joven Leonardo tuvo claro que quería ser artista y filósofo. Entró primero a formar parte del taller de un destacado escultor florentino, Andrea Berrocco, también uno de los grandes artistas del Renacimiento. Escultor muy respetado, con grandes obras como la estatua ecuestre del condottiero Coleone. Y la lección fue muy propicia porque ahí aprendió todo lo necesario de su profesión. O sea, para ser un buen escultor tenías que empezar por estudiar anatomía y después tenías que estudiar la mecánica del movimiento y después cómo representar de una manera realista tanto la anatomía como la mecánica del movimiento en las estatuas. Pero también estudió otras cosas, por ejemplo, cómo representar en la tela paisajes de manera, digamos, visualmente atractiva. Y también estudió los efectos de la luz en una escena. Estudió, por supuesto, matemática, música, filosofía. O sea, en su conjunto, Leonardo da Vinci se empapó del nuevo espíritu de su tiempo. En cuanto a sus estudios musicales, él manifestó en más de una ocasión en sus escritos su respeto por la armonía y la proporción, o su admiración por los clásicos, tanto de la literatura como la filosofía, algo que se puede ver a lo largo de toda su carrera. O sea, el tema de sus estudios musicales los trasladó a otras artes. Su obsesión por la proporción y por el equilibrio. Bueno, entonces, en esos estudios fue desarrollando su propia forma de entender la realidad. Una forma personal que iba a marcar su vida, su carrera, e iba a chocar contra la corriente de su tiempo. O sea, cuando empezamos ahora la charla dije una de las grandes figuras del Renacimiento, pero solamente teniendo en cuenta el momento en que vivió y desarrolló su carrera, porque en realidad él fue de contramano con las ideas predominantes renacentistas, digamos. O sea, el tipo estaba en el Renacimiento, en el lugar exacto, pero no fue absolutamente renacentista. Por supuesto que en algunas cosas sí coincidía con el espíritu de su tiempo, ¿verdad? Pero como otras cosas le revelaban, eso le permitió mostrar algo con lo que se destacaría desde joven. Leonardo desde joven fue un gran observador, un hombre curioso, alguien necesitado de empaparse de los secretos de la naturaleza
y también alguien que necesitaba experimentar para ver hasta dónde se podía llegar en determinada cuestión. O sea, siempre buscó la verdad última por encima de la teoría, mientras la mayoría de los de su tiempo se recostaban en las teorías filosóficas, en las teorías musicales, en las teorías artísticas variadas. Él buscaba ir siempre más allá, buscar lo que se llama la verdad última. Bueno, entonces, él, desde su posición de observador curioso, quería comprender todo lo que pasaba a fondo, no quedarse con lo que le decían. Por eso que sus estudios sobre la luz, sobre el agua, sobre la anatomía, sobre la psicología humana, todos esos experimentos que hacía convertían a su arte en algo que era lejos más perfecto de lo que en ese tiempo se había conseguido. Así que todo lo que hacía iba en la misma dirección. Entender y para eso experimentar. Por eso que yo creo que, como muchos dicen, que el padre de la investigación científica es Galileo Galilei, yo creo que este muchacho se le anticipó casi por más de un siglo. Porque, ¿qué es lo que la investigación científica propone? Experimentar, llegar a la verdad a través de la prueba y el error. Y eso es lo que hacía Leonardo mucho antes que Galileo Galilei. O sea, convirtió la observación y la experimentación en algo absolutamente disruptivo y único en su tiempo. Y ese algo disruptivo es la parte central en el desarrollo de sus innovaciones y en general de cómo veía él el mundo, cómo era su concepción del mundo. O sea, es imposible entender el trabajo de Leonardo sin entender la forma en que él observa el mundo. Y es imposible entender su forma de entender el mundo sin captar su sentido de la vida. O sea, una vida absolutamente enfocada en saber más allá de lo que sus maestros o los textos que leía le decían. O sea, no renegaba de lo que le enseñaban y era un ávido alumno, pero no se quedó nunca en eso que le enseñaban. Siempre fue buscando la verdad última, ¿verdad? Bueno, decíamos, estuvo estudiando en el taller de Berroco, me fui por las ramas, en el año 1477. O sea, estuvo estudiando antes y culminó sus estudios en el año 1477, que es el año en que Leonardo cumplió 25 años. Pero cuando termina sus estudios, cuando termina de aprender todo lo que Berroco, como digo, un gran artista renacentista, le podía enseñar, se quedó como colaborador en el taller de Berroco. Y entonces iba también como colaborador añadiendo a los aprendizajes que le había otorgado el maestro Berroco sus ideas propias. Y esas ideas propias también las transmitía a los nuevos alumnos. O sea, Leonardo, 25 años,
ya mostraba un talento, digamos, insólito para poder aprender más allá de lo que le enseñaban y poder transmitir eso que aprendía. Hay una anécdota muy divertida de cómo el alumno Leonardo superaría por lo menos una de las disciplinas en pintura al gran maestro. ¿Qué pasó? Berroco, el gran maestro, estaba pintando una obra sobre el bautismo de Cristo. Y cuando es digamos, una práctica común, era una práctica común, no sé si hasta ahora es así en un taller de pintura, el que estaba, el maestro, le decía a algún alumno que le ayude con los personajes secundarios. O sea, él iba a pintar seguramente la escena central. Juan el Bautista, Jesús en el río Jordán, ambas dos figuras centrales. Pero había muchas otras figuras secundarias, el público que estaba ahí de Mirón, los apóstoles que le seguían a Jesús, las mujeres que eran las que le daban de comer a Jesús y a los apóstoles y esas cosas. Entonces el maestro pintaba la escena central y después les dejaba a sus alumnos que completen con los personajes secundarios. Bueno, entonces le dice Berroco a Leonardo, ven aquí, hijo mío, ¿verdad? Échame una mano. Entonces vos lo que te pido que hagas era que pintes un ángel, el ángel que ilumina la escena del bautismo, ¿verdad? Y por supuesto, Leonardo se puso manos a la obra. Y este ángel que pintó Leonardo dentro del cuadro del bautismo de Jesús era tan perfecto, era tan bien logrado y tan diferente a lo que el propio maestro había, o sea, tan de mayor calidad de lo que el propio maestro Berroco había pintado, que Berroco le dijo, nunca más voy a pintar yo. Si hay algún pedido de pintura, vos te encargás, porque yo nunca voy a poder llegar a esta perfección. Lo cual habla bien también de Berroco, ¿verdad? Bueno, y ahí vemos, porque ahora espectacular, pongan en Google el bautismo de Jesús por Berroco y van a ver el cuadro. Bueno, el ángel es pintado por Leonardo da Vinci en ese cuadro. Y van a ver la naturalidad en los pliegues digamos, de la túnica del ángel, la postura dinámica, el movimiento del cuerpo, la expresión de la cara, la transición entre las luces y sombras. En todo esto, la admiración de Berroco se debió también porque Leonardo aplicó una nueva técnica en crear esa pintura, o ese personaje dentro de la pintura. Y esa nueva técnica era algo nunca visto, la técnica del esfumato. Y esa técnica iba a ser uno de los grandes sellos distintivos de Leonardo a lo largo de su vida. Y por supuesto que iba a ser copiado, que iba a ser imitado profusamente, lo cual no está mal, ¿verdad? Marcó una tendencia al tipo, de entrada. En las décadas, y probablemente para no quedar cortos, en los siglos venideros hay una cantidad de pintores que imitaron la técnica inventada por Leonardo.
¿Y cómo llega el tipo desde esa edad a conseguir algo absolutamente nuevo? Algo absolutamente nuevo en un arte que ya tenía miles de años de antigüedad. En esa obsesión se explica esa capacidad para crear algo absolutamente nuevo en su obsesión por observar rigurosamente y experimentar con todo lo que se acercaba a él. Por ejemplo, en los cuadernos, ya les dije, 6.000 páginas tenemos hasta ahora. Hay un libro gigantesco que reúne todos los dibujos y escritos y los cuadros y fotos de la escultura de Leonardo, que es una monstruosidad enorme, un trabajo gigantesco que cuesta millones, ¿verdad? Yo solamente vi en un documental el libraco que reúne todo lo que se tiene rescatado de lo que hizo Miguel Ángel, perdón, Leonardo. Miguel Ángel era su coetáneo y compatriota. Bueno, entonces, como dije, Berroco, su maestro, se percató del talento superlativo de su alumno. Y por eso es que tomó la determinación que les dije. No voy a volver a pintar. Y no por una cuestión de humillación o de pichadura. Al lado de Miguel Ángel, yo no tengo nada que... perdón, Miguel Ángel, ¿verdad? ¿Por qué se me cruzó Miguel Ángel con Leonardo? Y porque eran coetáneos y en algún momento habrán sido rivales, pero bueno. Ya de Rocco en ese momento había ganado fama y confianza. Imagínense, tenía su propio taller. Y bueno, entonces Leonardo decide, después de lo que le dijo Berroco, que él ya no va a pintar más porque él es superior, decidió formar también él su propio taller. Pero ahí fue un desastre. Le hicieron 3 encargos en 5 años y no terminó ninguno. 3 primeros encargos, cuando ya era el que encabezaba un taller, los terminó en algo que sería una constante en su vida. Era un gran procrastinador. Dejaba para después las cosas. Hasta el punto de que los que le habían hecho el encargo decían, vamos a pedirle a otro, porque este tipo no va a terminar nunca. Empezaba y le iba avanzando tan lentamente que no terminaba nunca, ¿verdad? Por eso que tiene muchas obras inconclusas. Y para colmo, muchas de las obras que él terminó, muchas de las obras que estaban completas, no las entregaba a los que habían encargado esa obra. Lo que seguramente influyó en que otros artistas, como Botticelli, que también es un gran pintor, o el propio Miguel Ángel, que se me cruza cada rato en este relato, recibieran muchos más encargos que Leonardo. Porque pedirle algo a Leonardo, todos sabían que era un genio y todo lo que había hecho era superlativo, era superior, pero no terminaba nunca las obras, ¿verdad? Y no solamente Botticelli y Miguel Ángel recibieron muchos más encargos que Leonardo, sino que además estos dos y otros, ¿verdad?, disfrutaron de los favores de las familias dominantes como los Medici. O sea,
disfrutar de los favores de una familia dominante era crucial para un artista en esa época. Esos nobles, poderosos y ricos acogían a artistas, les solucionaban la vida para que ellos trabajen libremente. A estos nobles, poderosos y ricos que hacían eso, se los llamaba mecenas. ¿Por qué? Porque Mecenas fue el amigo de Claudio Julio César Octaviano, de Cayo Julio César Octaviano Augusto, el primer emperador de Roma. Porque el que quiso convertir la República de Roma en imperio fue Julio César, pero le asesinaron, le clavaron de pie a cabeza. Y su heredero, que se llamaba Octavio, pasó a ser el que le sustituyó, pero como senador. Y Octavio, muy inteligente, dijo, si yo ahora me presento y digo, yo voy a ser el emperador, me van a matar también a mí. Entonces se hizo senador, pero con una categoría que él inventó que se llamó primus inter pares. O sea, todos somos acá pares, todos somos senadores, pero yo soy el primero de los senadores. Y en realidad, él siempre actuó como un emperador. Eso de primus inter pares fue un delicioso invento de Octavio para que no le maten. Y se cambió el nombre a Cayo Julio César en homenaje. Él no era hijo ni sobrino siquiera de Julio César, pero Julio César le eligió porque era un joven demasiado inteligente. Y se llamó Cayo Julio César Octaviano y se agregó después Augusto, que quiere decir casi divino. ¿Y por qué estoy hablando de él? Porque él tenía un amigo muy rico llamado Mecenas. Y le llama a Mecenas un día y le dice, ¿sabes qué? Vos te vas a encargar de crear una nueva cultura romana basada en la tradición. Vos vas a seleccionar artistas, los vas a llevar a tu palacio, van a vivir ahí y van a crear la nueva concepción de la cultura romana. Entonces los artistas más talentosos de ese tiempo en Roma pasaron a gozar de la protección y de la manutención, por qué no decirlo, de Mecenas. Entonces a estos ricos de Florencia, que acogían a los artistas y los protegían, se los llamó mecenas. Bueno, y uno de los mecenas más generosos y con una pléyade más grande de artistas bajo su protección eran los que manejaban Florencia, que eran los Medici. Mucha gente a lo largo del tiempo, muchos leonardólogos, gente que estudia todo lo referente a Leonardo, trató de entender o de explicar sobre los motivos por los que él aceptaba proyectos y después no los terminaba. Y hay mucho debate al respecto. Pero como él no dejó nada escrito, no explicó nunca, no pasan de ser debates y conjeturas. No hay una prueba que Leonardo hacía eso. Hay varias hipótesis, pero la que a mí me parece más plausible es que él era un perfeccionista enfermo. Entonces nunca terminaba su obra, porque cuando ya estaba acabada, él veía algo que podía mejorar, veía un detalle que podía quedar mejor. Y entonces no terminaba nunca. Yo siempre le digo a la gente que me
no sé por qué hay gente que se me acerca y me dice, ¿cómo puedo hacer para escribir un cuento o una novela? Y yo le digo, escribí hasta terminar tu cuento, después releé y corregí, y después una tercera vez leí y corregí, y ahí ya está, porque si no, no vas a terminar nunca. Cada vez que leas vas a encontrar algo que te parece mejor, algo que te parece que erraste, y así no vas a terminar nunca. Después de la tercera corrección, ya está, no toques más el cuento. Y hay una teoría al respecto de que eso era lo que le pasaba a Leonardo con las obras. Era demasiado perfeccionista y nunca quedaba satisfecho con su trabajo. Un ejemplo es el cuadro más famoso de Leonardo, la Mona Lisa, también conocida como la Gioconda. Ese cuadro que es chiquitito, en realidad creo que tiene 1 metro por 70 por ahí. Alguien me va a decir cuáles son las medidas del cuadro de la Mona Lisa. Nunca llegó a entregar ese cuadro. Durante casi 3 décadas tuvo él ese cuadro en su taller, retocándolo. Nunca terminaba de encontrarle a su obra la perfección que él quería. A tal punto que él muere sin entregar la Mona Lisa. Seguía retocando, casi 30 años después. Porque además, a la par de ir retocando y pintando, él experimentaba con técnicas nuevas, y una vez que conseguía una técnica, decía, bueno, este cuadro vamos a cambiarle el formato y vamos a hacerle con esta nueva técnica. Y así. O sea, eso evitó que tengamos muchas obras de Leonardo, lo cual uno puede creer que se perdió la humanidad de una cantidad de obras monumentales, y es doloroso eso. Pero ese perfeccionismo, esa obsesión que le impedía terminar una obra, es probablemente parte de su genio único. Para que se entienda mejor, un ejemplo más, ¿verdad? Durante esos años, el trabajo más importante que recibió es lo que se conoce como la adoración de San Donato de Escopet. Y para representar esa famosa escena, le dijeron a él, bueno, hacer la escena de la adoración de los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque los monjes agustinos de San Donato de Escopet, querían tener eso como el motivo central de su capilla, de la iglesia que tenían dentro de su congregación. Y por supuesto que él aceptó el trabajo y empezó a pintar, pero no terminó nunca. Por suerte está ahí el cuadro, que es una belleza. Busquen la adoración de los Reyes Magos, de Leonardo da Vinci. Entonces uno mira ese cuadro que está inacabado y nos damos cuenta de la ambición desproporcionada de la propuesta de Leonardo, o sea, de lo que decide hacer Leonardo. Un cuadro con más de 30 personajes
en diferentes planos y donde vemos también otra de las características de Leonardo. Él entendía una obra como algo vivo, un relato que tenía que verse completo, no solamente esa escena, sino que tenía que vislumbrarse el antes, el durante y el después. Yo siempre le dije a mi amigo Coqui Ruiz, cuya pérdida lamentamos no hace mucho tiempo. Coqui tenía esa obsesión. Yo tengo 2 cuadros que él me regaló. Uno enorme, que es un cuadro de unos músicos de una banda folclórica con arpa, con guitarra y compañía. Y otro cuadro que es un nene corriendo con una pandorga y con la remera de la albirroja. Impresionante el movimiento. ¿Y en qué es lo que me parecía de similar en el arte de Coqui con el arte de Leonardo? Que Coqui estaba también obsesionado por el movimiento y también obsesionado por la luz. El ingeniero Paul Sarudi tiene un cuadro de Coqui que son unos trabajadores en un taller y hay un aparato debajo de uno de los bancos del taller que creo que es como un motor eléctrico, un dínamo, y los efectos de luz que le dio Coqui hace que parezca que está en movimiento eso. Esa debe ser una de las obras invalorables de Coqui. Pero llevó más allá Coqui esa obsesión por que sus cuadros tengan vida y porque tengan movimiento. Cualquiera que se haya ido alguna vez a Tañarandú en la Semana Santa habrá visto los cuadros vivientes de Coqui. ¿Qué es lo que hacía Coqui? Agarraba un cuadro, qué sé yo, la última cena, ¿verdad? Confeccionaba los trajes de cada uno de los personajes y los ubicaba, en el caso de la última cena, frente a la mesa, como estaba en el cuadro, y eran personas vivas que tenían movimiento en la escena. O sea, el cuadro viviente. Que una idea fantástica, una idea revolucionaria de Coqui. Y una obra que le llevaba muchísimo tiempo preparar, hacer, elegir la gente, hacer los trajes, ver la perspectiva. Y eso duraba un rato. Después la gente se levantaba y se iba. Y se acababa la obra de arte. O sea, estar ahí viendo eso que hizo Coqui, viendo un cuadro de viento de Coqui, es un privilegio que no tiene precio. Un privilegio único que solamente la gente que estaba ahí tuvo. Y nadie más, nunca. No como una pintura, por ejemplo, que nosotros muchos siglos después seguimos viendo y seguimos admirando, ¿verdad? Pero eso también muestra que lo que persigue un genio muchas veces no tiene que ver con, o sea, probablemente tiene que ver, pero no solamente tiene que ver con el deseo de posteridad, sino que con el deseo de saciar sus ganas de perfección, de conseguir la perfección, aunque esa perfección dure solo unos momentos. Bueno, ¿y por qué llegamos a Coqui? Ah, sí, porque por este cuadro de la adoración de los Reyes Magos, que no terminó nunca, porque era una cosa inmensa lo que él estaba haciendo, ¿verdad? 30 personajes diferentes, planos, luces, movimientos, y eso hizo que los monjes se enojaran un poco, ¿verdad? No les entregó nunca el cuadro, ¿verdad? Por eso esa búsqueda de que un cuadro tenga movimiento y que tenga un relato hacía que él estudie todos los ángulos de la escena, no solamente la composición de la obra, sino todo, absolutamente todos los aspectos
porque para él era necesario desmenuzar al ser humano y su mundo. O sea, bajar hasta la raíz de la escena, desde su anatomía hasta sus emociones, y de ahí volver a subir para componer la escena y sus detalles. Por ejemplo, detrás de una sonrisa está no solamente la alegría que tenía que transmitir la sonrisa, o a veces la tristeza de una sonrisa, sino los músculos que se movían para la sonrisa, ¿verdad? Los detalles detrás de esa sonrisa, la estructura anatómica que producía la sonrisa. Y se veían los tendones, los músculos y hasta los huesos. O sea, un trabajo impresionante. Oyente, buenas tardes. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Bien. Pero el Papa Julio II decía luego, este tipo nunca va a terminar nada. Que si no terminaba nunca nada, él muy Bueno. pocas horas terminó. Sí, 15 nomás se conocen. Apenas te escuchamos todo mal, Estebanquito. Solamente se conocen como 15 cuadros para hacer. No se te entiende. Vos te estás moviendo. No. Hablando ahora. Hola. Sí, ahora te escucho bien. Sí, solo se conocen como 15 obras nomás de él aproximadamente. Claro. Sí, de eso es lo que estábamos hablando, porque no terminaba nunca por... Hay muchas teorías al respecto, no hay nada cierto porque él no escribió nunca, él escribía sobre todo, pero sobre eso no escribió, pero la idea es que, por ejemplo, en la Mona Lisa no terminó, no entregó nunca, terminó pero no entregó porque iba cambiando el tipo, ¿verdad? Y otra cosa, cobró por la Mona Lisa. ¿Eh? Aparte de eso cobraba y más cobraba. vale, de entrada, güey, el 50% acá para empezar, ¿verdad? Los monjes se enojaron mucho con él por el tema de la adoración de los Reyes Magos. Sí, Y sí, que tampoco entregó nunca, ¿verdad? sí. Albert, vos tenés imágenes de Google a tu disposición en el momento ahí. ¿Qué cosa? Imágenes de Google. Claro, tengo mi computadora acá. Hay un pintor llamado Arcimboldo. Vos sabés que el tipo son dos cuadros en uno. Pinta, por ejemplo, una fuente de fruta y verdura y da la vuelta a 180 grados de otra pintura. Geniales, del siglo XVI al XVII. Qué loco. Arcimboldo. Si vos pones imágenes de Google, pones Arcimboldo, te vas a maravillar. de Pero este ahora tipo. no voy a hacer, escribime y voy a llevar a mi casa para ver, porque acá estoy concentrado relatando cada rato, me voy por las ramas. Imagínate si estoy buscando en Google otra vez, no voy a saber ni de qué artista estaba hablando. Ya, ¿qué te iba a decir? Y bueno, y así es, yo creo que... Pero Es él una muy- en realidad no saltó a la fama ni por escultor ni por pintor, sino por el conjunto. El tipo era un científico, ¿verdad? Sí, Tú sabías que él robaba, bueno, ya iba a llegar a eso, pero él robaba cadáveres en el cementerio. Iba y robaba cadáveres sí, para estudiar la anatomía humana. Traía el Sí. cadáver y carneaba el cadáver. Una cosa oscura, ¿verdad? Pero ¿qué va a hacer? No había otra manera de llegar al conocimiento perfecto de cómo era cada músculo, cada hueso, cada órgano, ¿entendés? Sí. Increíble, era... sí. probablemente Leonardo da Vinci tenía un tipo de Asperger. Sí, yo creo que Porque esa obsesión por la perfección, ese encontrar, imagínate el tipo casi 100 años antes de Nicolás Copérnico, el tipo ya de mirar el cielo no me dijo, la Tierra no es el centro del universo, ¿verdad? sí. El Sol está quieto y la Tierra gira alrededor, como los planetas. Solo que él no publicó eso, pero está en sus escritos. Otra cosa que hacía también, iba a los mercados a comprar esos pájaros y los liberaba de las jaulas. Sí, para ver cómo volaban. Primero le Sí. pintaba alguna raya ahí para ver qué pluma, de qué manera se movía. No es que le liberaba por compasión. Sí, claro, Era para claro. estudiar el vuelo. Claro, Sí, claro, señor. increíble era. Sí, sí, Y sí. después trataba de
trasladaba sus dibujos también de ingeniería de aparatos voladores y esas cosas. De todo hizo el tipo. Hizo un tanque de guerra, diseñó el Sí, tipo. sí, hizo un tanque. Una ametralladora de flechas Sí. inventó el tipo. Y hay una serie en Da Vinci en la práctica, o sea, que construyen los artilugios de Da Vinci acá en este canal, ¿cómo se llama? History. Ah, sí. Sí, y vos Hay sabés una que son- película donde, creo que es El nombre de la rosa, donde alguien vuela en el aparato volador de Da Vinci, ¿verdad? No, Sí. no me Sí. acuerdo si era en esa película. Ujú. Y bueno, Albert, Dale. muy interesante el tema. Gracias, Albert. No, gracias a vos. Chao, chao. Y estábamos hablando entonces de este cuadro que no le terminó para los monjes, que ya le pagaron la mitad, ¿verdad? Y cómo el tipo, para dibujar una sonrisa, agregaba todo lo referente a la estructura anatómica. Y también, si nos quedamos en el ejemplo de la sonrisa, miraba la historia que quería representar para tratar de plasmar en el cuadro las motivaciones que producían esa sonrisa, lo cual implica no solamente un estudio psicológico de esa persona, sino también de la interacción de esa persona con el resto de personajes y las reacciones entre los personajes unos con otros. O sea, todo esto hace que uno pueda entender lo gigantesca que era su ambición artística. O sea, para pintar una obra como esta de 30 personajes, el tipo tenía que estudiar 30 perfiles psicológicos, 30 distintos formatos anatómicos, la enorme cantidad de interacciones entre ellos, más los efectos de la luz en la escena, los rebotes de esa luz, las sombras, una locura. Y prueba de este perfeccionismo, de esta búsqueda de ser perfecto en cada detalle, las tenemos porque este cuadro, por ejemplo, y todos los otros cuadros en realidad, pero este cuadro en especial, tiene una cantidad de estudios previos. Y esos estudios previos se conservan. O sea, los ensayos que hacía en papel de cada uno de los movimientos de los personajes y de cada uno de los movimientos, varios ensayos. Una locura el trabajo que se tomaba para buscar la perfección. Por ejemplo, el movimiento de los camellos, en este caso, la perspectiva que aplicó. Y estamos hablando, nos estamos maravillando de un cuadro que no terminó, imagínense. Un cuadro que evidentemente estaba todavía en la etapa previa y aún así ese cuadro pone los pelos de punta. Nos lleva a un estado de admiración total. Probablemente este cuadro del que le hablo es la pintura no terminada más influyente de la historia. Imagínense. El cuadro más revolucionario y más alejado de las normas clásicas del siglo XV. Es un cuadro que no terminó. Impresionante. O sea, cada obra suya no era solo una pintura, era la forma que él tenía de profundizar más en el conocimiento del ser humano y también del mundo que rodea a cada ser humano y también de los sentimientos que cultiva cada ser humano.
Entonces, un cuadro para Leonardo era un laboratorio, y fruto posiblemente de estas tardanzas, de esta especie de fracaso, hubo años en que no se le veía demasiado bien, digamos. Hubo momentos en donde mostraba un enorme cansancio y también un gran abatimiento. Eso se ve en los cuadernos, en las cosas que escribía y en las cosas que dibujaba. Bueno, lo cierto es que ese afán de perfección, esa obsesión, hizo que Botticelli, que también es un pintor de la Gran Siete, fuera el que recibía la mayor parte de los encargos de los Medici. Eso hacía que Botticelli sea considerado en Florencia como el mejor pintor, el artista predilecto de los Medici, imagínense. Entonces, la figura de Leonardo quedaba en un segundo plano. Así que después de un periodo de abatimiento, de enfermedad, Leonardo decide que era el momento de dejar la corte de los Medici, de salir de ahí. Era el año 1482. Entonces viaja primero como parte de una comitiva diplomática al Ducado de Milán, que era otra ciudad de estado ahí, dentro de lo que hoy conocemos como Italia. Entonces él se incorpora a esa comitiva diplomática, y una comitiva diplomática llevaba un montón de gente, artistas, científicos, orfebres, comerciantes. Llevaba más o menos, era como una feria que se iba de una ciudad, en este caso Florencia, a otra ciudad para mostrar lo que Florencia podía ofrecerle a ese ducado, a Milán. Y como él no tenía ni una pintura terminada, se va, pero no como pintor, sino como músico, porque él tocaba el laúd. Pero este laúd, que era el que él tenía que tocar como parte de la comitiva, era muy especial. Era un instrumento que había creado él mismo y tenía un sonido único. Él se va en esa comitiva con la intención de quedarse en Milán. Y por supuesto, así pasó. Y pese a su fama de que no entregaba los trabajos, también tenía fama de ser un gran artista. Así que el duque también, el duque que dominaba Milán, era también de una familia muy poderosa y muy rica, los Sforza. Y le adopta a él. Le dice, ¿sabes qué? Quédate acá, yo te voy a proteger. Era Ludovico Sforza, cuyo apodo era el Moro. Ludovico Sforza era también, igual que el mayor de los Medici, una persona interesada en las artes y en los conocimientos generales. Pero también Ludovico Sforza tenía fama de despiadado. Leonardo ya en ese momento tenía 30 años y está en la plenitud de su desarrollo creativo. Y resulta muy llamativo, ahora que nosotros miramos eso con ojos de la actualidad, que cuando intenta convencer al duque de que él es valioso como posible miembro de la corte, le dice, tengo varios proyectos para crear máquinas de guerra para proteger su palacio, señor duque, para proteger la ciudad.
todo su esfuerzo se concentra en venderse como un ingeniero de artefactos de guerra. Y solo al final, en el último párrafo de la carta de presentación, le recuerda al duque que también sabe pintar y que también sabe esculpir. Una cosa muy loca, ¿verdad? Leonardo da Vinci, uno de los grandes artistas de todos los tiempos, que cuando trata de convencerle a un noble que sea su mecenas, se ve y se vende a sí mismo más como ingeniero que como pintor o como escultor. ¿Por qué hizo eso? Porque durante sus años en Florencia eran muy famosos los desfiles de los Medici. Y a Leonardo le encantaba formar parte de esos desfiles y se ingeniaba para con poleas y palancas y con engranajes crear todo tipo de personajes que aparecían, por ejemplo, volando y creando otros efectos sorprendentes. Y seguramente que Leonardo imaginó que esa habilidad de crear maquinarias sería más apreciada por un duque que alguien que supiera pintar, por ejemplo. Bueno, a lo mejor es el momento, llegado a este punto del relato, y ver esta cosa rarísima de un genio de la pintura y la escultura se va y trata de convencerle a alguien que es un ingeniero que hace máquinas de guerra. A lo mejor entonces lo que tenemos que hacer, llegado a este punto del relato, es tratar de trazar, aunque sea de manera burda, el perfil psicológico y físico de Leonardo, que está ya, como dije, en la treintena de años en ese momento. Pero eso, señoras y señores, lo vamos a hacer, si Dios quiere, mañana. Porque hoy ya pasamos por bastantes momentos de la vida y la verdad que a mí me resulta muy agradable contarles esto a ustedes porque ustedes saben que el que cuenta va disfrutando tanto o seguramente más que ustedes que escuchan, porque voy contando y me voy imaginando las escenas que se van dibujando en mi cabeza. Eso me pasaba a mí cuando estaba en el colegio, por ejemplo, y yo tenía la habilidad de aprender todo en la clase y no tenía libros y me pasé toda la secundaria con un cuaderno y un bolígrafo, pero mis compañeros querían, cuando eso, los exámenes eran en determinadas fechas y no había regalo de notas. Tenías que saber para pasar. Y venían a estudiar conmigo y yo entonces supuestamente les enseñaba, pero en realidad yo era el que aprendía más las cosas que no había aprendido o que se me habían olvidado en clase. Pese a que yo, esto no es ningún mérito, tengo una memoria extrañamente extensa, ¿verdad? Entonces cuando ellos venían a estudiar conmigo, yo les contaba las cosas, les explicaba los ejercicios matemáticos, las ecuaciones y compañía. Y a mí se me fijaban mucho más que a ellos seguramente cuando yo iba desarrollando la, entre comillas, enseñanza. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, ¿sí? Dice acá, buenas tardes, Albert, felicidades para Joaquín. Ayer también fue el cumpleaños de Alfredo Jaegli. Ah, no me digas, no sabía eso. Alberto, ¿puedes contar tu anécdota del golpe? Dice. Y
Sí, yo protagonicé uno de los hechos más heroicos en las noches del golpe. Nosotros estábamos todos atrincherados en el diario hoy y enfrente nuestra revisora Mariscal López estaba el Vinicius. Entonces, para pasar la jornada y la ansiedad, cada tanto nos íbamos al Vinicius a traer cerveza. Hasta que en un momento dado se acaba la cerveza en el Vinicius. Eran, qué sé yo, las 2 de la mañana o las 1:30. Y yo me acuerdo que en la ladera de mi departamento tenía 4 ñoños. Entonces le digo, pero mi departamento quedaba detrás, a unas 5 o 6 cuadras, pero detrás del batallón escolta, que era el epicentro del tiroteo, ¿verdad? Y un valiente como Ángel Bogado se decide a acompañarme y se habían apagado las luces de la ciudad, se habían cortado la energía, no había luz ni en las calles ni en las casas, y en medio de esa oscuridad total, valientemente, Ángel Bogado y yo nos metimos en la boca del lobo, llegamos hasta mi departamento, rescatamos los 4 ñoños y volvimos sanos y salvos al diario. Nunca nadie mencionó esa meritoria hazaña que hicimos aquella madrugada del 3 de febrero. Muy bien, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Granusa, excelencia en nutrición animal. Nous avons un temps et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est rond. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua, saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a los que amamos las carreteras para alcanzar los mejores resultados. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector. Les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, on fait mieux. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa los residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, cada gota. No, ese era otro. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más.
Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Toda la información en el ámbito de la salud, con entrevistas a expertos en la salud, consejos prácticos sobre cómo mantenernos saludables, historias inspiradoras y compartiendo información actualizada sobre enfermedades, tratamientos y vacunas. Todo de la mano del doctor Julio Rolón y el licenciado Rodrigo Pagani. Saludablemente por la 1000 AM. Tu espacio con la salud. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas. Saludablemente. Por Radio 1000. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 19, 14 minutos. A ver qué dice acá. Regino Francesco del Giocondo envió 2 veces y en 1495 se casó con una joven llamada Lisa. De esa historia surge el nombre con el que se conoce a este pequeño cuadro de 77 por 53 centímetros. Tienen cuadritos, ¿verdad? Según otra teoría, la joven representada era una favorita de Giuliano de Medici, dirigente de la República Florentina. Sí, lo cierto es que él se pasó 30 años pintando y repintando el cuadro. Nunca llegó a entregar en vida. Cuando murió, recién pudieron disfrutar del cuadro. Y la chica ya habrá estado muy vieja en ese momento, no se iba a reconocer en el cuadro. Pero realmente es una obra maestra. Muy buenas tardes, don Alberto, y en forma extensiva al excelentísimo señor comandante en jefe de la consola, el ingeniero de sonido don Juan Maduro Vázquez. Dice Alejandro López Duarte. Con respecto al gran Leonardo da Vinci, yo conozco a varios albañiles, mecánicos y chapistas con alma de da Vinci, porque son igual o más procrastinadores que el famoso Florentino. Y sí, hay muchos procrastinadores, tenés toda la razón. Fabio dice, Hernán Miranda, otro gran pintor y es paraguayo, apóyelo, dice Fabio. Sí, señor, así mismo es. Nosotros tenemos grandes pintores, grandes escritores. Está Raúl Provenza, nuestro compañero, que pinta cuadros hermosos. Y acá tenemos un mural en la radio que estoy viendo ahora mismo que él pintó. Bueno, tenemos que irnos de vuelta a la pausa. Radio 1000.
Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandrew. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Oye tú, ya probaste la mortadela, el pan de ajo y las hamburguesas, parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el pancho light por si estás de dieta, la sopa y el chapago azul. Alimentos guaraní para toda ocasión, alimentos guaraní, disfruta de su sabor, que no falte en tu mesa. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kilohertz. Es tu radio 1000. Asunción, Paraguay. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Muy bien, 19:20, dice acá esto no me mandó a mí, pero 18:55 mandaste a otra radio, maestro. Muchas felicidades a Joaquín, dice el ingeniero Mario Castells. Bueno, no lo iba a decir, ingeniero. Esa historia de los ñoños sí que fueron lasaña y no macana. Qué bárbaro. Y me manda un cuadro de la Mona Lisa toda despeinada. Sarcoma dice, por eso retocaba. Qué bárbaro. Impresionante. A ver quién es este que se equivocó tanto. Una chica que se llama Claudia. Bueno, Claudia, te equivocaste de radio, Claudia. Pero bueno. Por lo visto que nos tiene también en su agenda y por eso nos mandó a nosotros. Se le traspapeló el número de la radio. Suele pasar eso, ¿verdad? También suele pasar que nos vamos a la última pausa. Es tu radio 1000.
Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. ¿Alguna vez te has detenido a considerar cómo estás realmente? No me refiero solo a tu bienestar físico, sino a tu salud mental. El estrés, la ansiedad, la depresión son problemas que pueden afectarnos a todos en algún momento de nuestras vidas. Así que, ¿hoy te detuviste a pensar en tu salud? No solo en cómo se siente tu cuerpo, sino en cómo se siente tu mente. Permítete ese momento de reflexión, prioriza tu bienestar mental, porque solo cuando estamos en equilibrio, en cuerpo y mente, podemos vivir una vida plena y satisfactoria. Es un mensaje del abogado Hernán Ayala Caballero. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Bueno, son las 19:24. A ver qué dice Rosalena. Me cansé de tanto calor. Me manda un cuadro de la Mona Lisa con el pelo cortito. Por el calor se cortó el pelo. Bueno, ahora sí nos vamos. Ya, pavada lo que decís. Jarro Café a 1000 fue presentado por Granusa, excelencia en nutrición animal, Resort Yacht y Golf Club Paraguayo. Déjate sorprender. Carreterasdealgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Nous avons 20 ans et plein de chansons.